Hola, buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Soy Lisette y hoy vamos a explorar los circuitos de corriente continua. Para comenzar, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico consiste en cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierre la trayectoria que se proporciona la corriente. Consideremos la adición de elementos al circuito. Se dice que dos o más elementos están en serie si tienen un solo punto en común, que no está conectado a un tercer elemento. La corriente puede fluir únicamente por una sola trayectoria, por los elementos en serie. A continuación podemos observar lo siguiente. Los resistores R1 y R2, la figura A, están en serie porque el punto A es común en ambas. Los resistores de la figura B, sin embargo, no están en serie, ya que el punto B es común a tres ramales de la corriente. En un circuito eléctrico, la corriente que circula por cada resistor debe ser idéntica. Aprovechando este hecho y considerando que la ley de Ohm se aplica por igual a cualquier parte del circuito, escribimos que voltaje es igual a intensidad de corriente por la resistencia, y por último sustituimos a partir de la ecuación 1.1 y dividimos entre la corriente, obtenemos que resistencia es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las resistencias electrónicas y cómo podemos identificar sus valores utilizando el código de colores de 4 bandas. Las resistencias son componentes fundamentales en la electrónica y su valor se representa mediante un sistema de colores estandarizado. Comencemos explorando qué representan cada una de las bandas de color en una resistencia de 4 bandas y cómo podemos interpretarlas correctamente. Observemos la primera resistencia con 4 bandas de colores. En la primera banda el color es marrón, que equivale a 1. En la segunda banda el color es negro, que equivale a 0. Y en el multiplicador el color es rojo, que equivale a 100 ohms. Por lo tanto, las dos primeras cifras se multiplican por 100. 10 por 100 es igual a 1000 ohms, es decir, 1 kilo ohms. El último color es dorado, que representa una tolerancia del 5%, así que el valor de la resistencia es ohms con una tolerancia del 5%. Y el mismo procedimiento realizaremos con las dos resistencias restantes. Ahora, vamos a utilizar el simulador PET para construir un circuito en serie. En este simulador utilizaremos los siguientes materiales: una batería de 9 volts, 3 resistencias, 2 de 220 ohms y una de 1000 ohms, cables para realizar las conexiones eléctricas y un voltímetro para medir el voltaje en diferentes puntos del circuito. En el simulador configuraremos el circuito de la siguiente manera. Paso 1. Colocaremos la batería de 9 volts en una posición central. Paso 2. Conectaremos las dos resistencias de 220 ohms. Paso 3. Conectaremos la resistencia de 1000 ohms en serie con las dos resistencias de 220 ohms. Este arreglo en serie asegura que la corriente eléctrica fluirá a través de cada resistencia en secuencia. Y observaremos cómo se distribuyen los voltajes. A continuación realizaremos las siguientes operaciones. Resistencia total de 1440 ohms, corriente total de 6.25 mA, voltaje a través de cada resistencia 1, 2 y 3 de 6.25 volts, 1.375 volts y 1.375 volts. Probando con el voltímetro obtenemos los siguientes valores. Para la comprobación física mediante un tablero utilizaremos los siguientes materiales. El multímetro viene con dos puntas de prueba, una roja positiva y una negra negativa. Se utilizan para hacer contacto eléctrico con el componente que estás midiendo. Ubica la perilla o selector en el multímetro. Debería tener una posición para medir la resistencia, que generalmente está marcada con el símbolo de ohmega. Asegúrate de que el circuito o dispositivo donde está el resistor está apagado y desconectado de cualquier fuente de alimentación. Con el multímetro apagado, conecta la punta roja de prueba al terminal positivo y después conecta la punta negra de prueba al terminal común o negativo. Toma el resistor que deseas medir. Si es posible, sepáralo del circuito para obtener una medición precisa. Coloca las puntas de prueba del multímetro en los extremos del resistor. Asegúrate de que las puntas hagan buen contacto eléctrico con los terminales del resistor. Enciende el multímetro y espera que estabilice la lectura. La pantalla del multímetro mostrará el valor de resistencia en ohms. Evita tocar las partes metálicas de las puntas de prueba mientras estás midiendo para evitar mediciones erróneas. Después de cada medición, apaga el multímetro y ajusta la perilla de selección a la posición adecuada para la siguiente medición. Pasos para medir el voltaje de cada uno de los resistores utilizando el multímetro. Para medir el voltaje de 3 resistencias, una de 1000 ohms y 2 de 220 ohms en un circuito en serie con una pila de 9 volts, utilizando caimanes para conectar las resistencias utilizando los materiales antes mencionados. Una vez conectando las puntas de prueba, gira la perilla del multímetro a la posición de medición del voltaje continua. Mueve las puntas de prueba del multímetro a través de los caimanes conectados a cada extremo de cada resistencia. Para medir el voltaje a través de la resistencia de 1000 ohms, coloca la punta roja del multímetro en el extremo de la resistencia de 1000 ohms hacia la pila de 9 volts y la punta negra en el extremo opuesto a la resistencia de 1000 ohms hacia la resistencia de 220 ohms. Repite este paso para medir el voltaje a través de cada una de las resistencias de 220 ohms. Podemos observar que existe una cierta variación en los resultados a medir el voltaje en un circuito en serie de lo que se observa físicamente y lo simulado en un software. El circuito o bien las interferencias de ruidos. Siguiendo estos pasos podrás medir el voltaje total suministrado por la pila de 9 volts y los voltajes individuales a través de cada resistencia del circuito en serie utilizando un multímetro y caimanes para facilitar las conexiones. Para concluir lo aprendido,
La corriente es constante en cualquier punto de un circuito en serie. La fuerza electromotriz a través de varias resistencias en serie es igual a la suma de los voltajes en cada una de ellas, y la resistencia total de los resistores en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. Estos principios son fundamentales para comprender cómo se comportan y calculan los circuitos eléctricos en serie.